A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Nuevamente en nuestro encuentro semanal a través de la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, rcr750.com. Este programa también se retransmite en Macor TV en el estado de Florida. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willit Zarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez. Nos pueden ver y seguir a través de rcr750.com. En la plataforma Periscope nos consiguen en RCR750. Hoy vamos a abordar el tema, como está en el flyer, de la recuperación de activos, y tenemos a dos invitadas de lujo. Pero antes de darles la palabra y presentarlas, quería mencionar dos o tres cositas que hilvanan perfectamente con el tema que vamos a abordar. La primera es el apoyo que le dio extrañamente España a Plus Ultra, una línea aérea que tiene un solo avión, que además representa nada en términos de porcentaje de vuelos, que además ya estaba quebrada, digamos, tenía números rojos antes de, y todo el mundo está extrañado, ¿no? Y hay unas cosas, bueno, uno no sabe cuáles son esas relaciones que hay por allí. La otra cosa es que unos familiares muy cercanos y muy queridos, ayer nos enteramos que habían contraído coronavirus. Pero más que el tema de los familiares es el asunto de la búsqueda de espacio para ser atendidos. No hay. Y no hay por el tema que vamos a abordar hoy. No hay porque se han robado los recursos de salud, se han robado los recursos de educación, se han robado los recursos de la electricidad. Afortunadamente hay una buena noticia, que es la deportación de Alex Saab a Estados Unidos desde Cabo Verde. Ha sido han tenido que pagar además unos onerosos honorarios a abogados y jueces en España, extrañamente, porque son muy costosos, para evitar que alguien que además ha traficado, por lo menos es la información que sale de los estudios que ha hecho Armando Info, a quien uno respeta muchísimo por toda la información que producen y con la seriedad con la que la producen. Entonces uno está contento por eso. Y estaba revisando un informe reciente de la DEA, en el que hay 250 personas, por cierto, muchos generales, mayores, tenientes, magistrados, etcétera, que tienen problemas con la justicia, ¿no? Entonces, llama la atención. Pero de eso vamos a hablar, porque nos están robando, han saqueado el país y se están robando los recursos de la electricidad. Ya lo había dicho Giordani cuando era ministro del gobierno, que se habían robado 25.000, unos muchachitos, 25.000 millones de dólares, ¿no? No hablemos lo llaman el Tuerto Andrade, que fue tesorero, que está en Estados Unidos en prisión porque dice haber participado en negocios de $1.000 millones, o la que fue tesorera después, que está en España, que era enfermera, creo, o cuidaba al difunto, ¿no? Pero tenemos dos invitados de lujo. Nuestra primera, no sé cómo mencionarlas, que no se vayan a sentir mal si menciono una primera. La primera, quizás por relación, María Antonieta Díaz, que además la hemos tenido como invitada por el trabajo que ellos hacen allí en los Estados Unidos. Es contadora, es asesora de negocios internacionales, pero además es presidenta y fundadora de la Asociación de Amigos Americana Venezolana de apoyo a la integración entre ambos países. Y María Alejandra Márquez, que es periodista, pero además es presidenta y fundadora después nos explicará, y si me equivoco, por favor me corrige, de la Iniciativa para la Recuperación de Activos. De acuerdo a Giordani,
y de acuerdo al que fue ministro de Energía Eléctrica, también profesor en la central, y de Educación, creo, hay al menos 300.000 millones de dólares espalillados, ¿no? Que se lo han quitado a la salud, a la educación, a la infraestructura, etcétera. Por lo menos. Otros cálculos dicen que los números son superiores. La pregunta es, ¿tiene solución eso? ¿Quién primero? Ustedes deciden. Bueno, Tomás, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de conversar y poder hablar de este tema tan interesante. Venezuelan American Alliance, la Alianza de Venezolanos Americanos en los Estados Unidos, pues siempre está luchando y apoyando iniciativas que nos permitan participar y nos permitan como sociedad civil organizada tomar acciones contundentes que nos ayuden en esta lucha por recuperar a Venezuela. Así que INRAV, la Iniciativa para la Recuperación de Activos Venezolanos, están haciendo un trabajo espectacular y Venezuelan American Alliance pues está trabajando de la mano con ellos para apoyarlos en todo lo que nos sea posible y que podamos como sociedad luchar porque resguardemos el dinero que se está recuperando y que otros gobiernos en el mundo están recuperando y que podamos tener la posibilidad de que regresen esos recursos para ayudarnos a reconstruir Venezuela. Sí, así es. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a María Antonieta por su apoyo, y es correcto que la hayas presentado a ella primero porque tienen una larga trayectoria en hacer cosas increíbles por Venezuela desde fuera, desde los Estados Unidos, y nos han estado apoyando mucho en nuestra iniciativa, y te voy a contar que justamente eso es un grupo de venezolanos que vivimos en los Estados Unidos y empezamos desde la perspectiva de los ciudadanos, a estudiar el tema y a entender el tema de la recuperación de activos y de cómo hacer para que efectivamente algún día todo ese dinero que está regado por el mundo en juicios a corruptos venezolanos y que está siendo recuperado por distintos gobiernos pueda regresar a Venezuela. Ese número que diste, justamente citando a las fuentes oficiales, no es muy diferente a algunos estimados, y hay que decir estimados porque nunca va a haber manera de que sepamos exactamente cuánto se robó en Venezuela. Estamos hablando de cifras que colocan a Venezuela probablemente en el peor caso de corrupción de un Estado en la historia del mundo, y esta expresión la utilizó el subsecretario del Tesoro americano hace 2 años. Decía: Venezuela es el caso de corrupción en un Estado, es el más grande en la historia del mundo. O sea, ese es el primer lugar que nadie quiere tener, y nosotros lo tenemos. Hay un estudio hecho por 2 investigadores venezolanos, Boris Ackerman y Rosana Sosa, en 2018. Ellos hicieron un cálculo de nuevo, aclaro, es un estimado de lo que debía haber entrado. Yo les recuerdo que una de las primeras cosas que hizo el chavismo fue cambiar las leyes. Una de las cosas que hizo fue cambiar cómo se hacía el presupuesto nacional, cómo le reportaba el dinero PDVSA a la República. Hasta más o menos 2003, ese proceso se mantenía como era en el pasado. Y del 2003 al 2004, los ingresos que le reportaba PDVSA a Venezuela cayeron a la mitad. Calculando esa diferencia y extrapolando tanto el dinero que no dejó de entrar a la República por petróleo, como haciendo un estimado de lo que se perdió por el tema cambiario. Y les recuerdo que muchos se sentían muy afortunados comprando dólares baratos para ir a pasear. Bueno, el gasto individual de cada uno de nosotros generó un impacto y un daño a la República grandísimo. Pero además, por supuesto, que hubo jerarcas del régimen que utilizaron ese esquema cambiario de comprar dólares con poquitos bolívares, lo utilizaron de forma masiva en un esquema grandísimo que defalcó a la República. Y ese dinero era el que tenía que haber entrado para la salud, para la electricidad, para el agua, para todo lo que se gastaba en Venezuela y se invertía, incluso para reinvertir en la propia industria petrolera, que es la que le generaba los ingresos a Venezuela. Esa no reinversión tumbó la producción, como saben, de 3 millones de barriles a 1.200.000 barriles. Entonces, todo ese dinero que se viene despilfarrando y que ha ido a cuentas de particulares, está en este momento. Hay por lo menos 50 países donde se está
donde hay juicios en contra de corruptos venezolanos. Ahora, ¿qué sucede normalmente con este dinero? Normalmente con este dinero los países que se sienten violentados porque están utilizando su Estado de Derecho para lavar dinero, hacen estos procesos de corrupción, regresan el dinero y se lo quedan. Eso es lo que normalmente pasa, no solo en el caso de Venezuela, sino en el caso de cualquier caso de corrupción que se está procesando de cualquier país, porque en un momento dado hay montones de países con casos de corrupción en Estados Unidos, en Francia, en España, en Inglaterra, etc. La diferencia en el caso venezolano, y por lo cual nosotros tenemos la posibilidad de recuperar parte del dinero, es porque en Estados Unidos se aprobó una ley que se llama la Ley Verdad o Verdad Act, en donde los Estados Unidos se compromete a retornar ese dinero. En este momento hay congelados en los Estados Unidos en al menos 20 juicios de corrupción 1.500 millones de dólares. Que comparado con las cifras que hablamos al principio es poco, claro, pero son los primeros juicios que se están procesando. Usted mencionó a Alex Saab. Cuando empiecen los casos que se van a derivar de allí, esa cantidad de dinero no va a parar de crecer. Ok, pero María Alejandra, fíjate, o María Alejandra y María Antonia, María Antonieta, lo que ustedes quieran responder. Fíjate, hay una cosa que a mí varias cosas que a mí me preocupan. La primera es verdad que en el mundo hay un creciente interés y se han creado instituciones para atacar el tema de la corrupción. Sin embargo, buscando cifras para un material que hicimos y revisando los materiales de Cuentas Claras Digital, que es los libros que ha escrito Marcos Tarre con Carlos Tablante sobre el gran saqueo en Venezuela, lo que uno constata es que el 99% de los recursos que han sido robados no se recuperan. ¿Cómo ves tú esa cifra? Claro, yo no sé si es el 99, pero sin duda es muy alta, y la razón de eso es porque la corrupción, una de las cosas que hace es que esconde muy bien sus trazos. Y en un país donde existe Estado de Derecho, como en los Estados Unidos, el dinero no se puede congelar a diestra y siniestra, tiene que haber pruebas. Es decir, un individuo dado se pudo haber robado 7 billones de dólares. Por ejemplo, a Alejandro Andrade, que usted citó antes, seguramente robó mucho más que ese billón que le incautaron y por el cual le dieron 10 años de cárcel. Pero lo que los investigadores del Estado americano pudieron probar fue ese billón. ¿Qué significa eso? Que ellos pudieron encontrar la cuenta de donde salió el dinero, la cuenta donde se recibió el dinero, el demostrar que ese dinero que circuló entre esas dos cuentas se malutilizó porque tenía que haber sido utilizado para algo y no se utilizó para esto otro, o porque fue dado en forma de comisiones, que en particular fue el caso de Andrade. Y entonces, al haber pruebas, puedes congelar y comenzar el proceso legal. Ese es un proceso muy complejo, porque los que roban esta cantidad de dinero utilizan ciertas lagunas o, digamos, áreas grises en la legislación financiera internacional para crear redes de empresas fantasmas para esconder el dinero. Y eso es un proceso muy complicado. Yo menciono el caso de Alex Saab porque seguramente a través de él lo que hacen estos primeros corruptos es empezar a negociar para disminuir su pena, y para eso empiezan a facilitar información. Cuando tienes información que te permite construir pruebas, entonces puedes documentar más casos. Pero eso es una realidad trágica a la cual tenemos que entender los venezolanos que nos vamos a tener que enfrentar, que es que solamente un porcentaje pequeño de lo robado se va a recuperar. Ahora, el robo en caso de Venezuela es tan grande que ese porcentaje pequeño es un montón de dinero. Claro, pero es que además tenemos, antes de dar la palabra también a María Antonieta para que nos diga, porque después vamos a corte, tenemos una diáspora que conoce, afortunadamente, pero después eso plantea problemas adicionales, que conoce, es decir, uno ve aquí alguna gente en el mundo, en Francia, en Alemania, en España, en Suiza, disfrutando, incluso en redes de testaferros muy complicados, ¿no? Pero se ve, digamos, porque al final la tos y el dinero son difíciles de ocultar. Entonces, ese dinero que ha sido robado, la recuperación, si nosotros lográsemos recuperar 100.000 millones de dólares, incluso un poco menos, tendríamos el presupuesto para arrancar la reconstrucción del país, el plan macroeconómico. Es decir, que recuperando un porcentaje como hizo Perú. Perú es un excelente ejemplo con Montesinos para el proceso de recuperación. Pero a mí me preocupa también que hay iniciativas no precisamente del gobierno,
que no han sido claras. Estoy pensando lo que ocurrió en Paraguay, que afortunadamente se paró con la negociación de la deuda petrolera. Entonces, cuando hay dinero, hay demasiadas, es como la miel, ¿no? Entonces llama a mucha gente, en particular a las abejas, por no decir a las moscas. ¿Qué dices tú, María Antonieta? Bueno, especialista en negocios internacionales. Mira, justamente, Tomás, yo creo que ese punto que tocas es muy importante. Ahí es donde la sociedad civil, como contralora, tiene una particular injerencia y deber de involucrarnos. Y es justamente lo que INRAP está proponiendo. Y una de las cosas, si bien se recupere una pequeña porción, lo que logremos recuperar y lo que nos ayude en otros países a recuperar, tenemos que poder saber qué es, dónde está y cómo se va a utilizar. Y justamente esa es la propuesta de INRAP, crear un fondo en los Estados Unidos para que el dinero recuperado por de producto de la corrupción se coloque allí y podamos saber dónde está, en qué se usa y hacer Contraloría Ciudadana. Entonces yo creo que es súper importante que como entidades de la diáspora, como organizaciones, como comunidad organizada, participemos en este proceso, nos enteremos y hagamos todo lo que sea necesario para poder saber dónde está y en qué se usa. Y que justamente pueda volver a Venezuela y se pueda utilizar para reconstruir Venezuela. Yo creo que eso es súper importante en este momento, así sea una pequeña porción de lo robado. Lo que se logre recuperar, tenemos que saber en dónde está y para qué se va a utilizar y ejercer nuestro deber y compromiso de participar en eso. Bueno, tenemos que ir al corte en este momento, pero quería dejar un tema en el aire para el retorno, para nuestro segundo segmento del programa. Esa labor de la sociedad civil, yo he conversado discutiendo con el tema del financiamiento de los partidos políticos, que hay que eliminar muchas actividades que convocan, muchas funciones del Estado que convocan al robo, que convocan a la corrupción, ¿no? Y luego hay muchas organizaciones de lucro sin fines, ¿no? O cuyo único fin es el lucro. Entonces, el trabajo que hace la diáspora, yo decía, ajá, y eso hay que demostrarlo después, y eso requiere abogados, eso requiere... Entonces, de pronto uno dice, bueno, y la diáspora no está trabajando en identificar para alguna gente que haga negocio. Vamos, eso no sería un problema. ¿Cómo bien ven ustedes esto? Porque de verdad yo conozco gente, a mí me ha llamado gente de Nueva York y me ha dicho, Tomás, yo participo y doy mi tiempo para el análisis gratis para levantar esta información. Pero después hay unos bufetes de abogados que dicen, bueno, muchas gracias por la labor, por el trabajo realizado, pero el porcentaje me queda a mí, ¿no? Porque el trabajo lo requiere. Entonces, ¿cómo han pensado ustedes esto? Porque me parece que es un tema muy delicado, que tiene consecuencias, donde hay dinero siempre hay cosas enredadas, pero eso lo dejamos para la segunda parte para que vayan elaborando, por favor, después del corte. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM.
Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, ya de regreso a nuestro segundo segmento con dos invitadas de verdad muy comprometidas. María Antonieta Díaz es asesora internacional, pero además es presidenta y fundadora de la Asociación Venezolana Americana. María Alejandra Márquez, promotora, directora, periodista de esa iniciativa que estamos analizando hoy, que es la iniciativa de recuperación de activos robados en Venezuela. Pensando, y habíamos dejado una pregunta, y pensando en que con solo recuperar el 20-25% de los recursos ya ni siquiera tendríamos que pedir prestado al mundo, porque nos deja un país en ruina, arruinado, y quebrado. Además, no es que están raspando la olla, es que se están llevando la olla, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para... Por favor, díganos cómo ven el tema ustedes, qué es lo que están haciendo, cuáles son los siguientes pasos. Bueno, es importante entender que en la recuperación de activos hay varios pasos, ¿no? La parte esta que tú comentabas de la investigación, de ver dónde está ese dinero, de conseguir las pruebas para probar que ese dinero efectivamente provino de un acto de corrupción, después abrir el juicio, todo esto, ¿ok? Nosotros, como una organización ciudadana sin fines de lucro y hecha de voluntarios, nosotros honestamente no tenemos ninguna manera práctica de poder hacer esa parte del proceso de recuperación de activos. ¿Okay? Eso requiere, como tú sabes y como mencionaste, accesos de bufetes de abogados, etc. ¿Cómo se está haciendo ahorita? Ahorita se está haciendo básicamente con los investigadores, por lo menos aquí en los Estados Unidos, con los investigadores del Estado americano, de unidades que trabajan en conjunto, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, para tener sus equipos de investigadores forenses, fiscales, abogados para hacer esto. ¿Okay? También hay empresas que privadamente hacen esto. Yo no tengo información específica de ninguna que lo esté activamente haciendo en este momento. Entiendo que hubo algunos casos que se intentaron hacer y que se pararon. Eso es lo que nosotros sabemos hasta ahora. Ahora, cuando María Antonieta se refiere a saber dónde está el dinero, es el dinero que ya fue congelado, que ya está en procesos legales en este momento. Como sociedad civil, nosotros podemos incorporarnos, podemos participar para lograr que ese dinero que ya pasó por todo ese proceso y que ya está en la etapa final, ya está en juicio, o como por ejemplo el caso de Andrade, que el juicio terminó y se dictó sentencia y el dinero se liberó. Pero en el 2018 se liberó y la juez decidió que el dinero se quedaba en el Estado americano porque Venezuela era un país forajido y no podían regresarle ese dinero a Venezuela, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos hablando? Del dinero que se ha hecho toda la investigación, ya tienen todos los casos y ha sido congelado y está esperando sentencia, para que en el momento que salga la sentencia y el dinero se libere, en vez de entrar a un proceso, y voy a mencionar ahorita el caso del Perú, en vez de entrar en un proceso larguísimo de ver cada caso por cada caso cuánto le retorna a Venezuela o no, es sencillamente que, visto que hay una ley que compromete al Estado americano a regresar este dinero, sencillamente ese dinero se meta en un fondo
y se proteja de acreedores y de posibles, no solamente acreedores, sino partes que quieran reclamarlo. Y este es un tema muy delicado ahorita con el caso venezolano, porque Venezuela no ha hecho más que endeudarse desde que entró Chávez al poder hasta el día de hoy. Venezuela le debe a países, le debe a compañías, le debe a individuos. Hasta el modo de caminar. Correcto. Pero además, no solamente le debe servicios y productos que pidió y que no pagó, sino además le debe a compañías a quienes propió indebidamente. Y por ejemplo, el caso de las minas Las Cristinas, que ganaron el juicio y están ahorita queriendo cobrar su $1 billón. Pero además tenemos otro caso, otra tendencia que es reciente, que es las víctimas de la FARC y el ELN están logrando de manera exitosa ganarle juicios al Estado venezolano, porque el Estado venezolano fue financista de la FARC y el ELN y están yendo contra los activos de PDVSA. Esto, para nosotros, digamos, nuestra labor no entra ahí, pero el hecho de que se utilice esa racionalidad del alter ego, de que como el Estado venezolano financió a la FARC, por ende, PDVSA puede pagar, ese mismo razonamiento puede ir, bueno, como el Estado venezolano financió a la FARC y el ELN, se puede ir contra los dineros recuperados de la corrupción. Entonces, nuestra propuesta de crear el fondo es justamente para que ese dinero se proteja. Lo primero que tenemos que lograr para poder tener algún dinero para reconstruir a Venezuela es que ese dinero se proteja de acreedores, de reclamos de víctimas, de todas esas figuras que existen en la ley para reclamar ese dinero por terceros. ¿Ok? Entonces, la única manera de protegerlos es un fondo. Porque si el dinero no se mete en un fondo protegido, a Venezuela le toca el camino que ha recorrido Perú, que es un camino muy largo, ellos han sido muy efectivos, pero ha significado, por ejemplo, ellos recién en diciembre estaba celebrando Perú que había ganado otro juicio para recuperar activos. Ese juicio era de $8 millones. Yo te hago ese ejemplo para decirte que un juicio de un venezolano es de $500 millones, es de $100 millones, no de 8. Los números son en el caso venezolano grotescos. Entonces, ¿cómo Perú ha logrado esto? Perú tiene una unidad de su fiscalía que solamente se dedica a la recuperación de activos, que tiene un equipo especializado y que son tan expertos que los organismos internacionales que trabajan ahora para lograr que haya un acuerdo internacional en la recuperación de activos está lleno de peruanos porque son expertos en el tema. Pero esos provienen de un Estado fuerte, del Estado peruano, que ha decidido asumir el reto y poner los recursos y poner el equipo para recuperar ese dinero. Venezuela no tiene ni el equipo, ni los recursos, no tiene ni siquiera la fiscalía para hacer eso. Pero además, bueno, y aunque las tuviera, lo que te quiero decir es que aunque las tuviera, no podría. Y hay otro tema muy importante. Estados Unidos ha sido propulsor de la legislación internacional en el tema de la recuperación de activos. Y uno de los principios, hay unos principios básicos para retornar activos a un país. Son varios, son 12, que se llaman los principios CIFAR, pero los más importantes son 4, que es que el Estado que está pidiendo derechos sobre ese dinero, por ejemplo, en este caso Perú, tiene que demostrar que ese dinero va a ser manejado con transparencia, que va a ser manejado con rendición de cuentas, que el dinero se va a utilizar en beneficio de la población victimizada, ¿okay? de la población del país donde se robó, y por último, que tiene que haber garantías de que ese dinero no va a entrar otra vez en la espiral de corrupción. Esas 4 condiciones, Venezuela no tiene cómo garantizarlas de ninguna manera en este momento, porque no tiene una democracia funcional, no tiene 3 poderes, no tiene manera de hacer Contraloría. Entonces, tú le das un bolívar al régimen venezolano y se lo lleva, digamos, $1 y no hay cómo controlarlo. Claro. No, pero tú estás haciendo, todo lo que estás señalando se refiere al trabajo que está haciendo Estados Unidos. La pregunta mía es, y la diáspora que está en el caso de Estados Unidos está en Texas, en Nueva York, en Florida, en Carolina, en Atlanta, donde además hay inversionistas venezolanos, hay haciendas, hay tenientes coroneles comprando, digamos, incluso gente trabajando y pagándole a los venezolanos que trabajan en esos sitios. Entonces, esos venezolanos que identifican ¿dónde quedan ellos? Porque su labor es esa, pero después vienen los abogados, el bufete de abogados A, B, C o D, ¿no? Que se beneficia de estas instituciones, y el que construyó la información, ese no tiene, para la ONG cualquiera, incluso no estoy pensando ni siquiera en términos personales, sino para que continúe la labor de identificación, porque no es fácil, ¿no? Porque son redes de testaferros, son unos complejos, unas urdimbres muy complejas. ¿Cómo hacer?
Bueno, desde el punto de vista ciudadano, lo primero que tenemos que hacer, incluso nosotros estamos comenzando este proceso que entendemos que es un proceso de largo aliento, que es por una larga pelea para que quizás mis nietos en algún momento puedan disfrutar de que Venezuela pueda reconstruirse con ese dinero. Eso estamos claros y tenemos que tener claro que esto es una pelea a largo plazo y que hay que darla y que hay que empezar a darla desde ahorita, porque si ese dinero no se protege en un fondo ya, dentro de 20 y 30 años no va a haber qué pelear. Okay. Y vuelvo a traer el ejemplo de Perú. Perú tiene 20 años peleando su dinero todavía y seguirá recuperándolo. Pero claro. Perú lo está haciendo por las vías tradicionales, que es de Estado a Estado. Perú va a Estados Unidos y cuántos casos hay ahí y los pelea y dice, mira, de este caso que tú acabas de resolver, este caso me corresponde a mí. Entonces tengo que traer abogados, tengo que traer para lograr la recuperación. Va a Suiza y le dice a Suiza, mira Suiza, como tú no tienes una ley que me lo dé, vamos a hacerlo por un acuerdo bilateral. Y lo han hecho, un acuerdo bilateral con Suiza donde le devuelven el dinero. Han hecho todo ese proceso desde la perspectiva de un Estado fuerte. Entonces tenemos que aprender mucho de los peruanos. No se nos está acabando el tiempo. Yo quiero que María Antonieta y tú terminen de cerrar el programa. Nos quedan escasamente 2 minutos para decir. Yo creo que este cierre que tú estás señalando hay que trabajarlo desde ya. No podemos postergarlo. Me parece clave como línea de acción. María Antonieta. Bueno, realmente el trabajo que estamos haciendo es incentivar y es una campaña para lograr que se cree un fondo para resguardar los recursos que ya han sido incautados en los Estados Unidos. Entonces estamos trabajando para lograr que los congresistas, que el Congreso de los Estados Unidos se pronuncie para que utilice la ley Verdad, el Verdad Act, que ya existe, que fue aprobada, que está allí para eso. Y incluso provee la posibilidad del fondo, pero era un fondo que lo iban a manejar organismos multilaterales. La idea es que es un fondo que maneje el gobierno americano. Nosotros, o sea, nadie está diciendo que va a tomar ese dinero y lo va a manejar, no. El gobierno americano, pero que esté en un sitio donde todos sepamos dónde está y si se va a usar, para qué se va a usar. Ese es el resguardo del que estamos hablando. Por eso la campaña Un Fondo por Venezuela. Bueno, la campaña está en unfondoporvenezuela.org. Si tienen amigos en Venezuela, familia en los Estados Unidos, familia o amigos en los Estados Unidos, que se metan y que hagan los pasos para pedir a sus legisladores que hagan el fondo. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Esto es demasiado interesante, así que dentro de poco vamos a volver sobre este tema para ver los avances. Así que gracias María Antonieta, gracias María Alejandra, felicitarlas por el trabajo que hacen y bueno, seguimos en esto, peleando por los recursos para la reconstrucción de Venezuela que nos la dejan en el esterero, digamos, nos dejan un país en el subsuelo. Así que 1000 gracias. Gracias. Un placer. Gracias. Gracias, Tomás. La voz de la diáspora, en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.